Hola, mi nombre es Clemente Espinosa Saavedra, tengo formación como abogado, pero también soy habitante de este territorio. A propósito de todas las discusiones que se han generado en las últimas semanas, hemos generado la siguiente reflexión. ¿Afecta la Constitución en nuestra vida cotidiana? Pues bien, la Constitución es el principal texto legal del país. Tiene por objeto, por una parte, regular el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, como el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, los municipios, etcétera, etcétera. Y por otra parte, regula nuestros derechos y nuestros deberes. Hemos dicho que es el principal texto legal del país porque ninguna ley puede ir en contra o más allá de su contenido. De lo contrario, si es que así fuera, esa ley sería declarada inconstitucional y por tanto no podría llegar a ser promulgada. Algunos ejemplos para alimentar la reflexión inicial. Está el derecho a la protección de la salud, que está consagrado en el artículo 19, número 9 de la Constitución Política. No se resguarda el derecho a la salud, sino que el derecho a la protección de la salud. De la redacción de ese artículo queda claro que el derecho que se está consagrando es el derecho a contratar servicios médicos públicos o privados y no el derecho que tendría la persona a que esos servicios médicos públicos o privados hagan su máximo esfuerzo para resguardar la salud, independiente de los recursos económicos de la persona. Si que así fuera, las familias no tendrían que organizar bingos o no tendrían que endeudarse para pagar tratamientos médicos. Por otra parte, no existiría el drama de las listas de espera, que solamente en el año 2018 fallecieron 9.724 personas con nombres y apellidos que se encontraban en lista de espera esperando por su operación. Otro ejemplo es el derecho a una pensión suficiente, que la Constitución lo consagra en el artículo 19, número 16, que en realidad no consagra el derecho a la pensión suficiente, sino que más bien consagra el derecho a la seguridad social, es decir, a las famosas prestaciones que otorgan las AFP. De la redacción de ese artículo queda claro que el rol del Estado es, por una parte, el garantizar pensiones mínimas o básicas, y por otra parte está el fiscalizar la labor de las AFP. La sola redacción de ese artículo, cuando establece que el Estado tiene que garantizar prestaciones básicas, significa un reconocimiento al hecho de que las AFP nunca van a poder entregar pensiones suficientes a la mayoría de la población. Por otra parte, si es que se quisiera cambiar el sistema de AFP por un sistema en el cual el Estado tuviera un rol un poco más preponderante en términos de pensiones, necesariamente tendría que modificarse la Constitución. ¿Por qué? Porque como dijimos, el rol del Estado, según la Constitución, consiste en entregar estas pensiones básicas y por otra parte, en fiscalizar a las AFP. Entonces, cualquier ley que se dicte y que le otorgue al Estado mayores facultades en ese sentido sería una ley inconstitucional porque va mucho más allá del contenido de la Constitución. Por tanto, no podría llegar a ser promulgada. Otro ejemplo es el derecho a la vivienda, que no se encuentra consagrado y ni siquiera se encuentra mencionado por la Constitución Política de la República. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué sería, por ejemplo, del mercado inmobiliario si es que estuviese consagrado el derecho a la vivienda? ¿Qué sería de los precios de los arriendos si es que estuviese consagrado ese derecho? ¿O qué sería, por ejemplo, de los requisitos para optar a créditos hipotecarios o a subsidios habitacionales si es que existiera ese derecho? ¿O cuál sería la prioridad respecto del uso de los suelos que se encuentran disponibles si es que el derecho a la vivienda estuviese garantizado? Otro derecho que no se encuentra garantizado es el derecho, o que no se encuentra consagrado ni siquiera, es el derecho al agua. Nos preguntamos, ¿influirá eso en que existan comunidades humanas que han perdido el acceso al agua en beneficio de la industria minera, agrícola o ganadera? Los enfoques de la Constitución es aquello que queremos analizar y lo haremos a través del recurso de protección que establece la misma Constitución en su artículo 20. El objetivo del recurso de protección es el de garantizar los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución.
Lo cierto es que el recurso de protección no garantiza todos los derechos que se encuentran consagrados. Por ejemplo, no garantiza el derecho a la protección de la salud, que fue el que mencionamos. No garantiza el derecho a la seguridad social. No garantiza, como otro ejemplo, el derecho a la educación, que sí aparece consagrado también en la Constitución. Pero sí garantiza todos los derechos referentes a la libertad económica y a la propiedad que aparecen consagrados en la Constitución política. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las prioridades? Lo cierto es que, dado su contenido y su forma, la Constitución no tiene la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de nosotros como seres humanos. Y esto no tiene nada que ver con un tema ideológico, es estrictamente legal. La Constitución no está facultada para eso. Y esto, volviendo a la pregunta inicial que nos hemos planteado, quizás sea necesario redactar un texto que no nos haga preguntarnos de qué manera la Constitución influye o afecta en nuestra vida cotidiana. Si es que este video te gustó, te invito a darle me gusta. Si es que te interesa que más personas reflexionen en torno a estos temas, te invito a compartirlo y a comentar, por supuesto. Muchas gracias.